Vamos a resolver este ejercicio en el que nos dice que calculemos las longitudes de los lados de un triángulo semejante a otro que tiene lados 3, 12 y 10 centímetros si la razón de semejanza es k igual a 16 quintos. Bueno, nos dan aquí la razón de semejanza, nos dan los lados de un triángulo y vamos a calcular los lados de otro triángulo. Entonces, como son triángulos semejantes, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar cada uno de los tres lados que tiene ese triángulo inicial, lo vamos a multiplicar por 16 quintos, de tal manera que el primer lado será 3 por 16 quintos. Esto será en total, pues si hacemos la medición, 48 partido de 5, y esto si lo hacemos con una calculadora nos quedarán 9,6 centímetros, ¿vale? Ese sería el lado correspondiente al 3, al primer triángulo que vendría asociado al 3. El siguiente sería 12 y lo multiplicaríamos también por 16 quintos, y al multiplicarlo me va a dar, pues 16 por 12 son 192, 192 entre 5 pues va a ser 38,4 centímetros. Bueno, pues esto sería otro lado. Y el último lado, que nos dice que mide 10 por 16 quintos, pues va a ser 160 partido de 5, que van a ser igual a 32 centímetros. Luego las dimensiones de ese triángulo de razón de semejanza 16 quintos, pues será 9,6, 38,4 y 32 centímetros. Para este ejercicio vamos a aplicar el teorema de Tales. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta la semejanza de triángulos, ya que tenemos en el primer caso, en el caso A, un triángulo en posición Tales. Vamos a calcular que la distancia, vamos a hacer la proporción. 3 entre x va a ser exactamente igual que 8 más 3 entre 8. Entonces, aplicando el teorema de Tales, vamos a poder resolver el apartado A. Va a ser 3 partido de x igual a 3 más 8 partido de 8. Y de aquí sacamos x. Producto de medios igual a producto de extremos. Podemos hacer para calcular la x. Entonces 3 por 8 va a ser exactamente igual que x por 11. O sea, 11x. De aquí despejamos la x. 3 por 8 son 24. Y vamos a tener que x va a ser igual a 24 partido de 11. Entonces esto va a ser, pues bueno, podemos dejar así en función de una fracción, 24 onceavos, y ya está, y listo. En el caso de la x del apartado A. En el caso de la y, pues también podíamos hacerlo por tales. Entonces, o incluso, mira, se me ocurre otra manera. Tenemos que el lado de abajo todo entero mide 8. Si yo a 8 le resto 24 entre 11, si yo divido 24 entre 11, me sale 2,18 periódico, pero bueno, vamos a dejarlo mejor en forma de fracción, porque si mejor que dejarlo un número periódico, lo dejamos en forma de fracción. Vamos a poner 88 onceavos, que sería el 8 menos 24 onceavos. Tendríamos que y sería igual a esto. Entonces sería igual a y. Y vamos a calcularlo. 88 menos 24 sería 64 onceavos. Bueno, pues aquí tendríamos el valor de la x para el apartado A y el valor de la y también para el apartado A. También podíamos haber calculado por tales el propio y. Si yo, por ejemplo, hago 3 partido de x es igual a 8 partido de y tengo el valor ya de la x, pues puedo también sacar el valor de la y. Esto también podría ser, pues por ponerlo de alguna manera así diferente. La x hemos dicho que era igual a 24 onceavos. Entonces, producto de medios igual a producto de extremos, 3y hubiera sido igual que 8 por 24 onceavos. ¿Vale? Multiplicación en cruz tenía que ser iguales para fracciones equivalentes. De aquí multiplico el 8 por 24, me da 192. 192 partido de 33,
porque ya que este 3 pasa dividiendo, es como si pasara multiplicando al 11. Entonces sería igual a 192 partido de 33. Como ambos números son divisibles entre 3 porque son múltiplos de 3, la suma de cada una de sus cifras son múltiplo de 3, 1 más 9 son 10, más 2, 12. 12 es divisible entre 3 y 3 más 3 son 6, que también es divisible entre 3. A 192 lo divido entre 3 y me sale 64, y 33 entre 3 me sale 11. O sea que estos portales también podía haber calculado el apartado A. Si nos vamos al apartado B, lo hacemos un poquito, bueno, si lo ponemos así tampoco pasa nada, que se ve bien. Lo ponemos aquí arriba. El apartado B, tenemos ahí y y x, que no sabemos lo que es, y luego abajo pone x más 4 y 6, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos, arriba ya podemos sacar el valor de la y. Es una pequeña, un pequeño truquillo, ¿no? Ya que si sabemos que el trocito de aquí mide i y esto mide 6 y todo en total es 3i, nos están diciendo que i más 6 es igual a 3i. Y de aquí simplemente despejo la i y obtengo que 6 es igual a 3i menos i, paso al otro lado la i restando, y me queda que 6 es igual a 2i, por lo tanto la i va a ser igual a 6 entre 2, que es igual a 3. ¿Vale? Entonces, sabiendo ya que la i es igual a 3, ya puedo establecer pues, un criterio, ¿no? Para la x, pues también podemos hacerlo por tales, ¿no? Ya que i partido de x va a ser igual que 6 partido de x más 4. Como yo el valor de la i lo tengo, 3 partido de x es igual a 6 partido de x más 4. Hacemos producto de medios igual a producto de extremos y multiplicamos en cruz y tenemos que 6 por x va a ser igual a 3x más 12. Ya que el 3 este de aquí tengo que multiplicarlo tanto por la x como tanto el 4 este de aquí, ¿vale? Tengo que multiplicarlo por cada una de esas dos. Entonces va a ser 3x más 12 y la x va a ser igual a 3x más 12. Bueno, despejo de aquí el 3 hacia la izquierda y me queda 6x menos 3x igual a 12, y aquí tenemos que 3x es igual a 12, de tal manera que x va a ser igual a 12 partido de 3, que es igual a 4. Bueno, pues tenemos que el valor de la y va a ser igual a 3 y el valor de la x va a ser igual a 4. Igual a 3 y x es igual a 4. Y este sería el apartado B. Bueno, aquí tenemos un problema en el cual nos pone Juan mide 1,75 metros y proyecta en un momento dado una sombra de 1,4 metros. Que calculemos la sombra que proyecta en ese instante una farola de 4 metros de altura. Pues aquí vamos a tener dos figuras semejantes. Si tenemos que Juan mide 1,75 metros y proyecta una sombra de 1,4 metros, aquí lo que vamos a tener es que una farola de 4 metros va a proyectar una sombra que no voy a tener ni idea. Como esa sombra va a ser la misma, o la forma de la sombra va a ser la misma, estos dos triángulos van a ser equivalentes. De tal manera que si son equivalentes, sus lados van a ser proporcionales. Y si yo divido 1,75 entre 4, o 4 entre 1,75, va a ser igual que 1,4 partido de x. Hago productos cruzados para poder sacar los valores y 1,75x va a ser igual que 4 por 1,4. ¿Vale? Multiplicamos y lo obtendríamos. Y x va a ser igual a 4 por 1,4 partido de 1,75. Lo hago con la calculadora. 4 por 1,4 entre 1,75 es igual a 3,2. 3,2 metros. Bueno, pues esta será la sombra de la farola en ese momento. Bueno, en este ejercicio nos piden que calculemos la distancia que debe recorrer un pájaro que quiere volar desde la copa del árbol A a la copa del árbol B. Entonces ahí nos dan una serie de distancias, que entre dos árboles, por ejemplo, es de 6 metros. La distancia desde el vértice que llevarían esos dos triángulos semejantes en posición tales
pues serían 45 grados, la distancia serían 9 metros. Bueno, pues podemos dibujar un poco esto en un triángulo mejor un poquito más simplificado aquí en el papel, que sería algo de este estilo. A ver si soy capaz de dibujarlo bien. A ver. Así más o menos. Yo creo que así. Bueno. No sirve para el ejercicio, vaya. 45 grados. 9 metros la distancia desde el vértice y la distancia entre árboles van a ser 6 metros. La distancia que va a tener que recorrer el pájaro va a ser X en este caso. Y bueno, esto es lo que sabemos de momento, o lo que podemos nombrar. La cuestión es que el ángulo que este sea 45 es clave. ¿Por qué? Porque que ese mida 45 va a hacer que este también mida 45 grados. De tal manera que cuando ocurre este caso, los catetos son exactamente iguales. Entonces, la altura del árbol se va a poder establecer también como 9 centímetros, no, 9 metros. Cuando ocurre esto, ocurre cuando los ángulos, ya os digo, son iguales, ya que los dos catetos van a ser exactamente iguales, ya que uno no puede ser más largo que el otro porque si no los ángulos serían diferentes, un ángulo sería más grande que otro. Como os decía, bueno, pues 9 metros la altura del árbol y por lo tanto poder establecer la longitud de la propia hipotenusa, en este caso aquí. Se puede calcular pues, de manera sencilla con el teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo en mayúscula. En este caso, h al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 al cuadrado más 81 al cuadrado, que van a ser los cuadrados de 9 respectivamente cada uno de los dos catetos. Bueno, he puesto 81 al cuadrado, no, sería 81 más 81. Vale, que ya lo pongo en forma cuadrada. Entonces va a ser 81 más 81, los dos cuadrados de 9 respectivamente. Si yo hiciera la raíz cuadrada de 81 más 81, que sería la raíz cuadrada de 162, pues la raíz cuadrada de 100 va a ser 12,73 centímetros. Bueno, pues eso es lo que medirá la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo establecer aquí? Aquí puedo establecer una relación entre, digamos, ya que están en posición tales, dos triángulos. Este grande que conozco que es la hipotenusa entre este, que va a ser uno de los catetos del triángulo más grande, va a tener una equivalencia con este de aquí y este de aquí. Y si la tiene entre estos dos, va a tener también una equivalencia entre, vamos a coger otro color un poquito más intenso, que se pueda ver, entre este y este, porque están, como os digo, en posición tales. De tal manera que, según el teorema de Tales, vamos a tener que h partido de 9 va a ser igual que x partido de 6. Como h, la acabo de calcular, la hipotenusa, va a ser 12,73, pues 12,73 partido de 9 va a ser igual que x partido de 6. Hago productos cruzados y voy a tener que x va a ser igual a 12,73 por 6 partido de 9. Si lo calculamos, vamos a hacerlo con la calculadora. Nos sale 8,49. Bueno, centímetros, son metros, perdón. Pues esta es la altura entre las dos copas de los dos árboles, que es lo que hemos establecido como X. Y eso es lo que va a tener que volar el pájaro de una copa a otra. Fijaos, en este ejercicio nos dice, razona si los triángulos siguientes son semejantes y calcula los lados desconocidos. Pues vamos a ver primero que los triángulos son semejantes. Vamos primero con el apartado A y luego hacemos el apartado B. En el apartado A los dos triángulos van a ser semejantes. Se puede ver a simple vista que estos dos
ángulos son rectángulos. Lo voy a poner un color un poquito más fuerte para que lo veamos. Estos dos ángulos son rectángulos de estos dos triángulos y aparte están coloreados estos dos de la misma forma, entonces nos da a entender un poco que esos dos ángulos son exactamente iguales. Y según el criterio 1 que habíamos establecido para la semejanza, si dos ángulos son iguales, los tres ángulos van a ser iguales también, porque al fin y al cabo todos los ángulos tienen que sumar 180. Si dos ángulos suman lo mismo, para ambos triángulos, pues el tercer ángulo también análogamente pues va a ser exactamente el mismo que el otro. Luego tenemos dos figuras semejantes porque sus ángulos son exactamente iguales. En el caso los dos triángulos son, pues ya os digo, semejantes. ¿Cómo vamos a establecer las medidas, en este caso de la X, la Y y la Z? Pues aquí lo más fácil de obtener es Y, porque lo puedo obtener por semejanza. Simplemente, si veo que 3 es la mitad de 6, Y va a ser la mitad de 9. Entonces Y va a ser 4,5, que es la mitad de 9. Pero si queremos hacerlo de manera matemática, podemos hacer una relación entre lados. 9 partido de Y va a ser igual a 6 partido de 3. Entonces en este caso vemos que los lados del triángulo grande lo dividimos entre los lados del más pequeño y aquí hacemos una semejanza, tenemos aquí una equivalencia en la cual despejamos la Y, hacemos productos cruzados y tenemos que 6Y es igual a 9 por 3. De tal manera que Y va a ser igual a 9 por 3, que son 27, partido de 6. Y si hacemos 27 partido de 6, se puede simplificar, pero bueno, 27 sextos es lo mismo que, en este caso, 9 tercios. Perdón, 9 medios. Y 9 medios es lo que os he dicho antes, 4,5. 4,5 centímetros. ¿Vale? Esto va a ser para la Y. ¿Y cómo obtenemos X y Z? Pues muy sencillo. Podemos obtener X a partir del teorema de Pitágoras y dividirlo entre 2 y obtener Z. O podemos calcular Z a partir del teorema de Pitágoras con la Y que acabamos de calcular y multiplicarlo por 2 para obtener X. Son dos métodos diferentes. O podemos aplicar dos veces el teorema de Pitágoras, tanto para la X como para la Z. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser para la X. Vamos a calcular la X en este sentido, lo primero. Que va a ser igual a raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 6 al cuadrado, la suma de los dos catetos que forman el ángulo rectángulo. Y esto va a ser exactamente igual que la raíz cuadrada de 81 más 36. Entonces, la raíz cuadrada de 81 más 36 va a ser la raíz cuadrada de 117, que va a ser 10,82, vamos a aproximarlo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que me dirá X. ¿Y cómo obtenemos el valor de Z? Pues simplemente dividimos entre 2, ya que sabemos que la relación de semejanza es 2, o un medio en este caso. Lo multiplicamos por K. Y nos va a dar que esto va a ser 5,41 centímetros. ¿Vale? Si lo hubierais hecho mediante el teorema de Pitágoras, os saldría lo mismo, utilizando los catetos 3 y 4,5 como referencia para poder hacer Pitágoras, ¿vale? Y eso sería, como os digo, en el apartado A. En el apartado B vemos dos rectas paralelas, que una recta es la recta que establece el lado X y otra que establece el lado 17, y un vértice en común, que es el punto donde está, lo veis aquí, os lo señalo. Entonces son dos triángulos que están en posición... A ver, lo marco aquí. Son dos triángulos que... Jope, no creo que me lo marque. A ver si soy capaz. Bueno, como la tablet es sensible a ello, no me lo marca bien. Pero bueno, veis más o menos el vértice de esa figura. Entonces, y las dos rectas paralelas trazadas al lado suya. Entonces estamos en una posición en la cual tenemos dos triángulos en posición tales. Si dos triángulos están en posición tales son semejantes, de tal manera que sus lados van a ser proporcionales. Entonces en este caso, pues tenemos que podemos, para calcular X, podemos establecer pues una analogía entre los dos lados más pequeños y los lados más grandes. Podemos hacer lo siguiente. Cogemos este 3 y va a equivaler a X, lo mismo que este lado que va a medir 9 y este lado que mide 17.
De tal manera que va a ser muy sencillo coger 3 entre x. Puedo coger tranquilamente 3 entre x o x entre 3, eso me da igual. Pero sí que tengo que tener en cuenta que si divido 3x entre 3, tengo que dividir 17 entre 9, ¿vale? Entre la suma de 6 más 3. Si yo lo hubiera hecho al revés, si hubiera hecho 3 entre x, tendría que poner 9 entre 17. Porque tengo que tener en cuenta que el orden en este caso importa. El lado semejante entre el lado semejante frente al otro semejante, frente a los dos semejantes. No puedo cambiar el orden en este sentido, ¿vale? Pero vamos, en cualquiera de estos dos casos me da exactamente igual, ya que los productos cruzados van a ser los siguientes. Van a ser 9x igual a 17 por 3, multiplicamos en cruz, y vamos a tener que x va a ser igual a 17 por 3 partido de 9. Si no me equivoco van a ser 51 entre 9. Y si dividimos 51 entre 9, va a ser exactamente igual que 5,67. Vale, pues el lado X de la figura B va a ser 5,67. Bueno, en este ejercicio nos dicen, en un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 7,5 centímetros y su proyección sobre la hipotenusa tiene una longitud de 4,5 centímetros. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo? En este caso no lo dan ahí bien dibujadito, pero si no, por ejemplo, no me dan el dibujo, pues tendría que ser capaz de, con los datos que me dan, saber dibujarlo. Entonces, si os fijáis, lo primero que me dicen es que en un triángulo rectángulo. Luego lo que tendría que hacer yo lo primero de todo sería dibujar un triángulo rectángulo. Entonces dibujo mi triángulo rectángulo, ¿vale? Suponemos este triángulo de aquí. Ya os digo que cada uno pues lo dibuje como quiera. Entonces, uno de los catetos del triángulo rectángulo mide 7,5 centímetros. ¿Vale? No sé cuánto mide el otro. Aquí es que parece que lo he dibujado muy parecido los dos, pero imaginaos que lo hiciera así. Vaya por Dios. Voy a tener que utilizar la herramienta de... Yo creo que así me va a quedar mucho mejor. Vale. Bien, pues imaginemos que, como nos dicen, un cateto mide 7,5 centímetros. Entonces, nos dicen ahora, la proyección sobre la hipotenusa, o sea, la proyección de este cateto sobre la hipotenusa es de 4,5 centímetros. ¿Qué significa la proyección? Bueno, pues la proyección es que si yo trazo la altura sobre la hipotenusa, es decir, la hipotenusa, una recta perpendicular a la hipotenusa que pase por el vértice opuesto, pues tiene que ser más o menos una recta tal que así, más o menos, de tal manera que esto sean dos ángulos rectos. Pues la proyección de toda esta hipotenusa es este trocito de aquí. Asociado al cateto, la hipotenusa se puede dividir en dos trozos. ¿Vale? Entonces, esos dos trozos son A y B, que van a comprender la hipotenusa completa. Entonces, la proyección de este cateto de aquí sobre la hipotenusa es A, y la proyección de este cateto de aquí sobre la hipotenusa va a ser B. Entonces, en este caso, si nos dicen que en un triángulo rectángulo uno de los catetos mide 7,5 y su proyección sobre la hipotenusa tiene una longitud de 4,5, pues fijaos que esto de aquí, este trocito de aquí, serían 4,5 centímetros. ¿Vale? Bien, entonces me dicen ahora, ¿cuánto mide la hipotenusa del triángulo? La cuestión es saber cuánto mide B, ¿no? Cuánto mide B o cuánto mide todo, en este caso, todo esto, para saber cuánto mide la propia hipotenusa. Y eso se puede hacer con el teorema del cateto. ¿Por qué? Porque el teorema del cateto nos dice que si un cateto al cuadrado, en este caso 7,5 al cuadrado, va a ser igual a 7,5 por 7,5 más b. Entonces, a lo que mide toda la hipotenusa en este caso. Entonces, si en este, vamos a ponerlo, a dibujarlo aquí de manera análoga para que tengamos la misma nomenclatura en los dos. Si este trocito de aquí mide b, que no sé cuánto mide, y este trocito de aquí mide 4,5, pues vamos a ver cómo sería el teorema del cateto. Para eso, como tengo el cateto y su proyección, pues va a ser más fácil en este caso calcular la hipotenusa. La hipotenusa
En este caso estamos de acuerdo que va a ser B más 4,5. Y el teorema del cateto pues me va a decir lo siguiente, que según el teorema del cateto lo dibujamos. Según el teorema del cateto, sabemos que 7,5 al cuadrado va a ser exactamente igual que 4,5, o sea, su proyección, la proyección del propio cateto, por lo que mide toda la hipotenusa, es decir, por 4,5 más b, que es toda la propia hipotenusa de ese triángulo rectángulo. De tal manera que si yo resuelvo esto, 7,5 al cuadrado va a ser 56,25. Es exactamente igual que 4,5 por 4,5, aplicamos aquí la propiedad distributiva, 20,25 más 4,5b. Despejamos b y tenemos que 4,5b va a ser exactamente igual que 56,25 menos 20,25, que creo van a ser 36, así un poco a ojo, tampoco... Los decimales en este caso me van, los 0,25 se me van y 56 menos 20 son 36. Y b va a ser igual a 36 entre 4,5. Si yo divido 36 entre 4,5, me va a salir que son 8. Luego, lo que mide b va a ser 8. ¿Cuánto va a medir la propia hipotenusa? Pues 8 más 4,5. 8 más 4,5, si no me equivoco, 12,5 centímetros. Pues aquí en este caso es un ejemplo en el cual puedo utilizar el teorema del cateto para calcular la propia hipotenusa de este triángulo. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que nos dicen: en un triángulo rectángulo, la hipotenusa y un cateto miden 40 y 24 centímetros respectivamente. El apartado A dice halla la medida del valor del otro cateto. El apartado B que calculemos las proyecciones. Y C que calculemos la altura sobre la hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa y un cateto miden 40 y 24. El primero de todo vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. Vale, lo dibujamos. Aquí tendríamos nuestro ángulo rectángulo. Y la hipotenusa mide 40 centímetros, vamos a ponerlo. Bueno, ¿cómo calculamos el otro cateto? Pues muy sencillo, aplicando el teorema de Pitágoras, pues tenemos que a cuadrado más 24 al cuadrado va a ser igual a 40 al cuadrado. Entonces, a va a ser igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Lo despejamos de aquí, simplemente pasamos el 24 al cuadrado al otro lado restando y hacemos la raíz cuadrada para calcular el valor de a, ¿no? Esto lo habéis visto ya otros años, me suena. Pero bueno, lo hacemos así. Y a entonces va a ser igual a 40 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Y hacemos su raíz cuadrada. Va a ser 32. Entonces a van a ser 32 centímetros. Vale, pues este sería el apartado A, ¿no? Calcular la medida del otro cateto. Luego, por otra parte, nos dicen halla la medida de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Es decir, que tenemos que calcular primero la proyección, bueno, la altura sobre la hipotenusa. Si tenemos en cuenta que la hipotenusa son 40 centímetros, pues su altura va a ser más o menos esto, ¿vale? Y aquí irán dibujados un ángulo rectángulo y aquí los dos ángulos rectángulos asociados a la propia altura. Entonces me están pidiendo en este caso, si al otro cateto le he llamado A este les voy a llamar C, B a esta proyección y C a esta proyección, esas dos proyecciones, ¿vale? No lo confundamos con el apartado A. Vamos a ponerlo así y vamos a quitar los circulitos de B y de C, ¿vale? Para poder distinguirlos. Bueno, pues las proyecciones van a ser B y C. ¿Cómo vamos a calcular B y C? Este es el apartado B. Bueno, pues podemos calcularlos con el teorema, en este caso, del cateto, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, que el cateto este mide 24, su proyección mide 20 y toda la hipotenusa mide 40, ¿no? Entonces podemos ver, pues en este caso,
que 24 al cuadrado, según el teorema del cateto, vamos a poder calcular que 24 al cuadrado va a ser exactamente igual que b por 40. En este caso, porque 40 es lo que mide toda la hipotenusa. Entonces, en este caso, b más c va a ser 40, pero yo no sé cuánto mide en este caso b y cuánto mide c. Bien, 24 al cuadrado lo calculamos. Van a ser 576. Va a ser exactamente igual que 40b. Despejamos b de aquí y b va a ser 576 entre 40. 576 entre 40 van a ser igual a 14,4. 14,4 centímetros. Bueno, pues si uno mide 14,4 centímetros, puedo calcular c también con el teorema del cateto, o simplemente esto sería el valor de b. Vamos a poner aquí 14,4 centímetros. Y el valor de c va a ser exactamente igual que 40 menos 14,4 centímetros. Si los resto a ambos, ¿no? Entonces 40 menos 14,4 centímetros va a ser exactamente igual que 25,6 centímetros. Bueno, pues esto es lo que me dirá C. Vale. Y por último me piden que calcule la altura de la hipotenusa, o sea, la propia h esta de aquí. Y esto lo podemos hacer con el teorema de la altura, que nos dice que h al cuadrado va a ser igual al producto de las, en este caso, de las proyecciones, que son 25,6 centímetros por 14,4. Bueno, hace falta que pongamos los centímetros en este caso para calcularlo. Entonces, h va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de esos dos números. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 368,64 y su raíz cuadrada va a ser igual a 19,2 centímetros. Luego h va a ser exactamente igual que 19,2 centímetros. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice: indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando tu respuesta. Entonces, nos dice la primera: dos triángulos isósceles son siempre semejantes. Bueno, esta es falsa, ¿vale? Y la vamos a demostrar. Si yo dibujo un triángulo isósceles que tiene que tener dos lados iguales, fijaos en la diferencia entre estos dos triángulos. Vemos que para que dos triángulos sean semejantes tienen que tener los mismos ángulos, y yo acabo de ver un poco que este ángulo de aquí lo vamos a dibujar en otro color. Este ángulo de aquí no es exactamente igual que este, ni este ángulo de aquí tampoco es exactamente igual que este. Luego, como los ángulos no son iguales, no pueden ser figuras semejantes, ¿vale? Además que no existe una proporción entre los lados. Si yo divido un lado, por ejemplo, el lado más largo de aquí, que sería este, entre este de aquí, no me sale la misma proporción que si divido este entre este. Al no ser proporcionales los lados, es evidente que por los ángulos no lo van a ser, pues vamos a tener que los dos triángulos no van a ser semejantes. Luego el primer criterio podríamos... sería falso, porque dos triángulos isósceles no siempre tienen ángulos iguales. Y en el apartado B nos dice: un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados es semejante a otro con ángulo de 60 grados. Este sí va a ser verdadero. A ver, primero de todo, la clave es que sea un triángulo rectángulo. Y si un triángulo rectángulo, si yo me pongo a medir y veo
que un ángulo es de 30 grados, automáticamente, si este mide 30 grados, el otro va a medir 60. De tal manera que si yo tengo otro triángulo rectángulo en el cual, a ver, este mide 60 y este mide 30, veo que ambos triángulos tienen los tres lados iguales y por lo tanto van a ser semejantes. Es entendible que en un triángulo rectángulo, si uno es 30, otro es 60. Pero si el triángulo, si la palabra clave es la palabra rectángulo. Si no hubiera sido un triángulo rectángulo, podría ser que no fueran semejantes, porque me están diciendo que el otro lado, el otro ángulo, perdón, no tiene por qué medir 90. Entonces, en este caso, vamos a ver el apartado B, perdón. En un triángulo rectángulo, los ángulos que no sea rectángulos, mejor dicho, tienen que sumar 90 grados. Si son semejantes, tienen que ser complementarios. Por lo que os decía antes, ¿no? Entonces esta sería un poco la justificación de este... O sea, se escriben en este caso, porque si nos dicen que la justifiquemos, pues la tenemos que justificar. Bueno, en este ejercicio nos dice que un cateto de un triángulo rectángulo mide 8 centímetros y la altura sobre la hipotenusa 4. Halla el área del triángulo. Pues vamos a hallar el área del propio triángulo. Primero de todo lo dibujamos, nos va a ayudar siempre en este tipo de ejercicios tener dibujado la propia figura. Y el cateto este mide 8 centímetros y la altura sobre la hipotenusa 4. Entonces, la altura sobre la hipotenusa es esto de aquí, ¿vale? Y mide 4 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Bueno, pues en el momento que calculemos la hipotenusa, tendríamos la base, tendríamos la altura y dividido entre 2 va a ser el área del triángulo. Luego, en este caso, nuestro objetivo es calcular la hipotenusa, ¿no? Entonces, para calcular la hipotenusa nos podemos apoyar en el teorema del cateto. El cateto en este caso o de la altura. Yo creo que vamos a tener que utilizar los dos y plantear un sistema. Me explico. Para el teorema del cateto podemos utilizar ese 8 como referencia y saber que 8 al cuadrado va a ser igual a m por m más n. Es decir, lo que en este caso, este 8 va a ser igual a la proyección por lo que mide toda la propia hipotenusa. En este caso, 8 al cuadrado va a ser igual a m, a la proyección del cateto 8, por la propia hipotenusa que mide m más n. Entonces, eso va a ser una de las posibilidades que m más n, perdón, vamos a ponerlo así. Esa va a ser una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es utilizar el teorema de la altura. Que nos dice, en este caso, que 4 al cuadrado va a ser igual a m por n, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un sistema para resolver. Vamos a hacerlo, vamos a resolverlo. Aquí tenemos que 64, que es 8 al cuadrado, va a ser igual a m al cuadrado más mn. Y si os fijáis, mn es exactamente igual a 16, ya que 16 es igual a m por n. Entonces, esta mn la voy a sustituir
por 16. De tal manera que 64 va a ser igual a m al cuadrado más 16. 16 le paso al otro lado restando y me va a quedar que m al cuadrado va a ser igual a 64 menos 16. 64 menos 16 son 48. Entonces m va a ser igual que la raíz de 48. Y la raíz de 48, pues la podemos calcular. Va a ser igual a 6,93. Bueno, y sabiendo m, podemos calcular n, ya que sabemos que m por n es igual a 16. De tal manera que si m es 6,93 y sabemos por otra parte que 16 es igual a m por n, sabemos que 16, vamos a ponerlo 16 entre 6,93 va a ser exactamente igual a n, despejando, como os digo, la m hacia el otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener que n va a ser igual a 16 entre 6,93. Esto va a ser igual a 2,31 centímetros, ¿vale? Entonces, sabiendo m y sabiendo n, ya sé el valor de la hipotenusa, ya que la hipotenusa del triángulo rectángulo original va a ser m más n. Y m más n va a ser igual a 2,31 más 6,93. Va a ser igual a 9,24 centímetros. Esta es la hipotenusa. De tal manera que el área del triángulo va a ser base por altura dividido entre 2. La base es la hipotenusa por la altura, que es 4 partido de 2. Como la multiplicación y división tienen la misma preferencia, va a ser igual que 9,24 por 2. De tal manera que va a ser igual a 18,48. Y como es un área, centímetros cuadrados. Luego este es el resultado final de del ejercicio que nos estaban pidiendo. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dice que pasemos a radianes los siguientes ángulos expresados en grados sexagesimales. Bueno, pues podemos establecer equivalencias y a partir de ahí poder establecer los ángulos correspondientes. A ver, si yo sé que 2pi en radianes son 360 grados, podemos establecer una regla, podemos hacerlo así, 360 grados. Podemos establecer una relación, ya os digo, de proporción, en la cual x radianes serán 60 grados. ¿Cómo hacemos esta regla? Bueno, pues lo vamos a dejar en función de pi radianes, como os digo, ¿vale? Siempre se intenta dejar pi radianes. Entonces lo que vamos a hacer va a ser 360 grados, los voy a dividir en 360, que es la relación, y aquí 2 y x, ¿vale? Que van a ser 2 pi radianes y x. Y lo que nos salga serán x pi radianes, por decirlo de una manera. Entonces, en vez de poner x, voy a poner x pi radianes en este caso. Calculamos el valor de la x y el valor de la x en este caso va a ser 2 por 60 partido de 360. Se puede hacer mediante una regla de 3. Dividimos los dos y nos va a quedar 12,336avos. 12,36avos, que no es ni más ni menos que un tercio. Si lo dividimos entre 12 ambos números, pues luego tenemos aquí que en el apartado A, pues tenemos que va a ser pi partido de 3 radianes, igual a 60 grados. De manera análoga, pues 120 grados va a ser justamente el doble. Luego el apartado B, automáticamente multiplicando por 2, tenemos que van a ser 2pi tercios de radianes, ¿no? 210 grados. 210 grados
vamos a poder hacer la misma equivalencia. Si 360 son 2 pi radianes, en este caso quiero buscar cuántos son 210 y 2 igual en este caso a x, que es un poco la equivalencia. En este caso la x va a ser igual a, podemos quitar los dos ceros en este caso, y va a ser 2 por 21 partido de 36. 2 por 21 van a ser 42, 42 partido de 36, y 42 partido en 36, su fracción irreducible en este caso se pueden dividir entre 6, 7 sextos. Pues va a ser 7 sextos de pi radianes, ¿vale? Digamos que vamos a ir poniéndolo un poquito, cada uno de los apartados vamos a ir marcándolos. El apartado D, en este caso son 135 grados, pues hacemos la misma equivalencia. En este caso, para utilizar otra equivalencia diferente, vamos a utilizar la de pi radianes igual a 180, ya que es la mitad, justamente, si divido entre 2, pi radianes es igual a 180. De tal manera que 180 van a ser pi radianes. Se puede hacer también así, ya os digo. Y en este caso que me piden 135 grados, va a ser en este caso en vez de 2, vamos a poner 1. 1 y x. Y vamos a dejarlo, como digo siempre, en función de pi radianes. 180, aquí para poner los grados, 180 x es igual a 135 y x va a ser igual a 135 entre 180. Se pueden dividir ambas entre 2, entre 5, perdón, y una va a ser 27 y 180 entre 5 va a ser 36. Ambas se pueden dividir entre 3, va a ser 9 y 12, si no me equivoco, y 12. Y ambas se pueden dividir entre 3 cuartos. Pues va a ser 3 cuartos de pi radianes igual a 200. Igual a 135 grados. 3 cuartos de pi radianes. Y 330 grados, pues lo mismo. Si 180, 330 igual a un pi radian partido de x. X va a ser igual a 330 en 380, perdón. 330, que si no divido mal, dividimos entre 2, van a ser, se va a poder dividir entre 3 ambos, 11 sextos de pi radianes. Esto ya sí que no se puede simplificar. 11 sextos de pi radianes en este caso. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a convertir en grados hexagesimales los siguientes ángulos expresados en radianes. Luego, si yo hago la equivalencia, que es pi radianes son 180 grados, puedo utilizar esta misma equivalencia para pasarlo a grados. Entonces pi entre 4 pues va a ser 180 entre 4 en este caso. Tampoco hace falta quebrarse mucho la cabeza, ¿no? Pero bueno, hacemos la equivalencia. 180 grados en este caso van a ser pi radianes. Vamos a establecer un pi radian, por decirlo de una manera, y un cuarto van a ser x, ¿vale? Entonces en este caso, pues bueno, podemos dividir entre 4 y podemos establecer que 180 por un cuarto es igual a x, lo que viene siendo 180 entre 4. Y 180 entre 4, si no me equivoco, son 45. Entonces el apartado A son 45 grados. El apartado B, pi quintos, pues bueno, pues si sabemos que antes hemos dividido entre 4, pues ahora dividimos el 180 entre 5
dividir 180 entre 5 es lo mismo que me den 36. Entonces pi radianes es igual a 180 grados, x pi radianes igual a, bueno, en este caso, perdón, pi quintos radianes igual a x en este caso. Entonces x va a ser igual a 180 por un quinto, que es lo mismo que dividir entre 5, y van a ser 36 grados. En el apartado C tenemos pi sextos, pues siguientes. Pues si antes eran entre 5, pues ahora dividiremos entre 6. Pi radianes es igual a 180 grados. Entonces pi sextos de radianes igual a x. De aquí sacamos que x es igual a 180 por un sexto y dividir 180 entre 6, si no me equivoco, son 30 grados. Bueno, pues apartado A, B y C hecho. Vamos al apartado B, al apartado D, perdón, que son 2/3 de pi. Pues bueno, aquí tenemos que volver a otra vez. 180 por 2/3, en este caso, 180 entre 3 van a ser 60 por 2, pues 120 grados. 120 grados en este caso. Ya veis que un poco es multiplicar por la fracción de pi sabiendo que pi radianes es 180. Y el apartado E, pues 4pi, pues va a ser 180 por 4. En este caso, 180 por 4 son 360 por 2, o sea, son 2 vueltas. Y 360 por 2 son 720 grados, o sea, como si fueran 2 vueltas completas. Entonces, de esta manera yo creo que es más sencilla que de la otra. Nos dicen en este ejercicio que las medidas de dos ángulos de un triángulo ABC son 40 grados y 1,54 radianes. Calculemos en grados y radianes la medida de C. Bueno, aquí lo más común es pasarlo todo a grados y saber que la suma de los tres ángulos tienen que ser 180. De tal manera que si yo paso el ángulo B, que son 1,54 radianes, cosa que es raro porque normalmente suele dar establecida en pi radianes, pero en este caso no viene establecido en pi radianes, sino simplemente en radianes. Entonces lo tendré que pasar a grados. ¿Cómo paso esto a grados? Bueno, pues si sabemos que la equivalencia pi radianes son 180 grados, 1,54 radianes, a ver cuántos grados son, ¿vale? Establecemos la relación y 180 por 1,54 partido de 3, vamos a utilizar 14,16, vamos a utilizar decimales de pi hasta aquí, pero bueno, vosotros podéis en la calculadora dar la tecla pi y automáticamente os sale, ¿no? Bueno, establecemos, ya os digo, productos cruzados para obtener el valor de la x, que viene siendo pues multiplicar en vertical y en horizontal y dividir en diagonal a donde esté la x. Pero bueno, si lo queréis poner en forma de equivalencias, pues lo podemos poner como pi partido de 1,54 igual a 180 partido de x. Como el valor de pi lo sabéis, productos cruzados y ya está. Bueno, como os decía, esto va a dar un valor de la x que vamos a calcular ahora, 180 por 1,54 entre 3,1416, vamos a poner esa aproximación del número pi, y nos va a dar que la x va a ser igual a 88,24 grados. 88,24 grados. De tal manera que si un ángulo mide 40 y el otro mide 88, la resta del ángulo C, el ángulo C, va a ser exactamente igual a 180, lo que viene siendo de manera suplementaria a la suma de los otros dos, menos 88,24 menos 40. Entonces, en este caso, vamos a ver que 180 menos 40 menos 88,24 va a ser exactamente igual a 51,76 grados. 51,76 grados. Y esta es la medida del ángulo C en grados. Pero ¿cómo lo calcularíamos en radianes, ¿no? ¿Cómo pasaríamos estos a radianes? Bueno, pues podría también pasar el 40 grados a radianes y saber que la suma de todos ellos serían pi radianes, o puedo pasar directamente esto de grados a radianes. ¿Cómo paso de esto a radianes? ¿Cómo paso estos grados a radianes? Pues muy sencillo, haciendo otra vez la equivalencia, ¿no? Si sabemos que pi radianes son 180 grados,
51,76 grados. A ver cuántos pi radianes son. A mí me gusta ponerlo como en pi radianes, ¿no? Entonces hacemos la equivalencia y sabemos que 180 entre 1, que son los pi radianes, un pi radian va a ser igual a 51,76 partido de x en este caso. X va a ser igual a 51,76 partido de 180. Y esto va a ser igual a, vamos a hacerlo, 51,76 entre 180 a 0,29, venga, 0,2928 pi radianes. Ya os digo que ya me gusta ponerlo en pi radianes. Pero que lo queremos poner en radianes a secas sin el pi, pues multiplicamos por el número pi y nos va a salir 0,9 radianes. 0,9 radianes. Eso ya os digo, multiplicar por 3, 14, 16. Bueno, cualquiera de estas dos formas para calcular el ángulo sería, o para calcular el ángulo C en este caso, sería válida, tanto para grados como para radianes. En este ejercicio nos dice que la medida de un ángulo de un paralelogramo es de 65 grados, que hallemos los otros tres ángulos en grados y en radianes. Bueno, pues en grados es relativamente fácil de calcular, ya que si este mide 65 grados, este de aquí, si es un paralelogramo, también tiene que medir 65 grados, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Pues que si los lados de un paralelogramo, en este caso, tienen que sumar 360 grados, significa que esos dos ángulos también tienen que ser iguales. Y si yo resto 360 grados menos la suma de 65 más 65, que 65 por 2 van a ser 130, 360 menos 130 son 230 grados. Significa que entre esos dos ángulos blancos tienen que ser 230 grados. 230 grados divididos entre dos ángulos exactamente iguales, pues va a ser que cada uno, si lo divido entre dos, va a ser 115 grados. Luego, cada ángulo de aquí, cada ángulo de estos va a medir 115 grados y este 115 grados. Luego en grados ya he calculado digamos, todos los ángulos de ese paralelogramo. Ahora faltarían radianes, entonces vamos a pasar 65 grados a radianes, ¿no? Entonces vamos a pasar con la equivalencia, podemos hacer que si pi radianes son 180 grados, 65 grados serán x pi radianes. De tal manera que si hago la equivalencia, 180 entre 1 igual a 65 entre x. Entonces, aquí dividiré 65 entre 180 y al dividir esto, 65 entre 180, me va a dar 0,36 pi radianes. A mí ya os digo que me gusta ponerlo en pi radianes, pero si queremos poner radianes a secas, pues multiplicamos por pi y serían 1,13 radianes. Ambas analogías, ya os digo, son correctas, ¿de acuerdo? Y eso para el de 65 grados. Vamos a poner aquí 65 grados. Pero si quiero ver cuánto sería el de 115 grados, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es hacer la misma analogía. 180 partido de 1 igual a 65, perdón, 65 no, igual a 115 partido de x. En este caso, 115 entre 180 va a ser igual a 23 partido de 36. Entonces, esto en decimal va a ser 0,64 pi radianes. Si lo queréis poner en radianes sin el número pi, pues va a ser 2 radianes. ¿Vale? Ambas formas de ponerlo son correctas.